cuando sí, cuando no, ¿no es cierto? Y después esto se carga y el equipo de Pablo, con Fred, ¿no es cierto?, le envían un correo diciendo el producto se cargó y van los documentos. Entonces el cliente recibe un set de documentos y en algunos casos se envía el informe de carga. A mí, pensando que ese informe de carga es la prueba visual de lo que se cargó, a mí me gustaría ver este informe que no sea solamente de carga, sino que idealmente poder incorporar, por ejemplo, que nos piden muchos clientes, fotos del producto, fotos de las etiquetas muchas veces. Entonces, que sea un informe como de producción, que la carga es una parte importante, pero además que pudiéramos tener la foto del frente, del reverso, que pudiéramos tener la codificación o el sticker de caja, por ejemplo. Entonces, esa idea, que hoy día no la hacemos, requeriría que este informe lo llenen diferentes personas durante el transcurso de la producción. Eh, y eso por un lado, que le agrega harta complejidad. Y por otro lado es el formato de este informe. Y la información que tiene este informe. Entonces, yo creo que todos lo conocemos bien. Eh, no sé si alguien podríamos ir tirando ideas de qué cambiarle, cómo mejorarlo. Eh, y así después Pablo la puede recopilar. Eh, en términos de la carga de la información, Pablo ahí, Pablo Cot, si quieres, tú detalla más para no cometer errores de cómo sería la carga de la información. Pensando en que hoy en día es súper engorroso, yo te contaba, lo sacamos con una cámara de estas antiguas, que de una tarjeta SD, de ahí lo conectamos al computador, se descargan. Entonces, independiente de la herramienta, ¿cómo tú visualizas que sería la carga de esta foto y de la información al sistema? Yo iría más atrás, Sebastián, porque creo que para ordenar un poco el cómo abordarlo, yo creo que es importante entonces primero ver si, primero, la información que estamos hoy día publicando en el informe de carga es la que corresponde, sí, no. La que necesita el cliente tiene que ver entonces con la información que el informe de carga debería, según la definición que tiene Kremaski más sus clientes, corresponder a la información. Tenemos eso validado, porque creo que más allá de cómo subir las fotos, creo que primero deberíamos poder atajar si, creo yo, por ejemplo, tres preguntas, los datos, ¿qué datos nunca pueden faltar en el informe de carga? Más allá de lo que el cliente hoy día necesita, preocupémonos, creo yo, de lo que estamos haciendo hoy. ¿Qué datos nunca pueden faltar? Fotos, la patente, las fotos, qué sí, qué no, qué está de más o qué es más prioritario. ¿Qué datos, por ejemplo, si están mal, generan problemas legales o comerciales? Como para tener identificados, insisto, en la información, qué datos no pueden faltar y qué imagen tal vez podría estar más clara. Y también lo mismo que tú estás diciendo, ¿cuántas personas intervienen en este informe? ¿Es solo una y se envía o van a ser más personas? Eso primero, para poder saber, digamos, si lo que estamos teniendo hoy día corresponde o no, o hay que hacerle una revisión. Insisto, esto antes de que si tenemos 100 fotos, 40 fotos, si las sacamos con el teléfono o con una cámara reflex. Creo, propongo. Porque estamos hablando de dos Te cosas. encuentro razón, ¿eh? Estamos hablando de las Sí, Sí, imágenes, muy cómo bien. tomarlas, y estamos hablando de que el cliente parece que está necesitando más datos de los que ya estamos entregando en el informe. Entonces, volvamos para atrás. La información que hoy día estamos publicando, por ejemplo, la fecha, el destino, el contenedor, la carga, la patente, la cantidad de caja, la referencia, ¿eso es importante para el cliente? Sí. ¿Necesita más el cliente? Sí. ¿Lo que necesita tiene que ver con el informe de carga o son necesidades que el usuario necesita? ¿Cuántos usuarios o clientes necesitan esa nueva información para entonces poder definir, vamos a poner esta información, vamos a reciclar esta otra porque tal vez no tiene mucha relevancia? No sé si opinan, no sé qué opinan de eso. A mí me parece súper pero un análisis del contenido del informe de carga. De hecho, quería proponer agregar algunas cosas, pero antes de entrar al detalle, claro, ordenemos. A ver,
qué opina cada uno de qué falta. Si es que vamos a hacerlo más tecnológico, ejemplo sería link a videos, quizá, si es que va a ir en PDF, por decir algo al aire. Pero sí me parece bien, Pablo, bien propuesto. Entonces, hagamos eso. Mira, yo creo que en principio todo lo que está acá es necesario que se mantenga. Sí creo que la forma en que está presentado se puede mejorar. Por supuesto. Yo puse algunas notas en el mensaje de esta invitación con algunas ideas que ojalá todos puedan sentirse libres de decir si es buena, mala y mejorarla. Pero, por ejemplo, este formato, bueno, obviamente el logo está bien feo, está como deformado, pero este formato creo que le falta estructura. Te fijas que hay un medio, es como un párrafo suelto. Creo que le falta indicar quién hizo el informe. Falta, creo que indicar no solamente la cantidad de cajas, sino la cantidad de cajas solicitadas, por ejemplo, y las cajas despachadas. Ordenar las fotos por SKU. Hoy en día yo entiendo que, yo no sé si están ordenadas por SKU. O sea, por ejemplo, a lo que voy, yo me imagino que el pallet 1, sí, el pallet 1, 2, 3, 4 deberían ser, por ejemplo, Sauvignon Blanc en este caso, y después si viene un Cabernet debería ser el 5, 6, 7, 8. Por ejemplo, la tarja en sí va a decir igual, por ejemplo, si cambia de cepa, va a volver nuevamente al pallet número 1. Ya. Porque esto igual no está configurado, por ejemplo, que sea de 1 a 24. O sea, si es una sola cepa, ahí va a pasar el tema en que no va a haber problema. O sea, ahí va a ser todo, toda la cepa van a ser los 24 pares. Pero si tenemos 5 SKU, ¿ya? Cada SKU va a tener una tarja que decir 1 a 3, por ejemplo, una cepa. Oye, de 1 a 5, otra cepa. No sé, de 1 a 2, por ejemplo, otra cepa. Y ahí vamos a completar los 5 SKU, ¿ya? Por lo mismo, en esas imágenes, si ustedes visualizan, en este caso, bueno, Marco o Stephanie, vuelven a codificar la imagen, o sea, en este caso, a poner un número con un plumón, le ponen el pallet número 1 porque ese es el pallet es el primer pallet que ingresan al contenedor. ¿Ya? O sea, nosotros como producción hacemos, en este caso, el producto todo tiene su correspondiente tarja, que ahí, bueno, en la imagen se dice de un pallet 22 de 24, ¿ya? Pero ese pallet, al momento de ingresar al contenedor, quedó como número 1 porque fue el primero que ingresó. No va como por un tema de orden, porque a veces por el tema de almacenamiento, los espacios, usted sabe que a veces tenemos que guardar dos partes, entonces por lo mismo pasa eso, ¿ya? Por lo mismo ellos tienen que colocar nuevamente un numerito como de identificación. Otras veces que por distribución de carga de peso van los más livianos al frente o al final y por el número se sabe dónde quedó ubicado y a qué corresponde. Claro. Ajá. No sé si se escucha bien y se entiende. Sí, en ese caso. Claro, creo que sería súper positivo que el nuevo informe de carga tenga un detalle por ese. O sea, con eso dicho, creo que sería súper bueno. Hoy en día no lo tiene, habría que ir leyendo en el fondo foto por foto y tratando de entender todo lo que usted nos acaba de explicar, pero no está tan fácil. Puede ser un pie en cada foto. Tendríamos que tomarle una foto al que hacemos en la revisión. Están los 24 pares, decimos, pallet 1, 125 cajas, Cabernet Sauvignon, Es que este informe reemplazaría ese. Sí. Es que eso es lo que queremos llegar, porque ya tomamos la foto de los palets, tomamos la foto del refrigerador, después pasamos la foto al computador y mandamos ese informe. Y ya tenemos uno de revisión manual. Más la evidencia fotográfica. Ahí, por ejemplo, detrás de este mismo informe, que a lo mejor eso no se visualiza, cuando un cliente pide un mayor detalle, por ejemplo, no sé, faltó una caja.
Entonces ahí se envía el detalle final, que es donde el chequeo manual, donde se pone, por ejemplo, número de pallet, pallet 1 tenía 125 cajas, tenía tal código y la foto. Y va como la estructura nuevamente por el orden, para poder nuevamente explicar si es que en el caso de si faltara una caja. ¿Ya? Entonces, detrás de esto hay como nuevamente un informe detallado donde va el código de barra, el lote, cantidad de cajas y la cena. ¿Te curioso llegar a ese chequeo manual? ¿Sí? ¿Y ustedes ven posible que este informe tenga una zona, sea arriba, abajo, donde venga como el chequeo y ellos digitalmente le pongan el ticket, a su mismo ticket que lo hacen manual y sea parte de este informe? Es que por lo mismo yo creo que si la plataforma en sí nos permite cargar, por ejemplo, no sé, me imagino yo, a lo mejor no sé cuánta restricción va a poder tener. Supongamos nosotros necesitamos a lo mejor 30 fotos, ¿ya? A lo mejor despachamos 24 palets, ¿ya? De los 24 palets va a quedar un excedente para la foto del camión o para algo del, ¿ya? Dentro de esa, a lo mejor nos vamos a enmarcar, puede que a lo mejor, no sé, a lo mejor puede tener más capacidad y podamos necesitar más fotos, porque si usted igual necesita de la foto del producto, se va a requerir más, ¿ya? Pero no sé ahí cuál restricción va a tener la plataforma. Ahora, si nosotros, por ejemplo, ingresamos, no sé, el primer pallet al contenedor, nosotros ya con ese ingreso, nosotros podríamos colocar que estamos ingresando el pallet número 1, por ejemplo, correspondiente a la cepa Sauvignon Blanc, con el lote, código, toda la información que cree asociada a su pallet. Entonces, a lo mejor el mismo programa después puede asociar que la misma orden que nosotros tenemos, a lo mejor 5 SKU, puede decir que, no sé, pues en tales ubicaciones quedaron los palets de la cepa Sauvignon Blanc. Ahora, no sé si eso se podrá, pero es un orden que a lo mejor el cliente podría decir, oye, mira, el pallet de Sauvignon Blanc está al inicio, a lo mejor después nosotros también vamos a tener que ir ordenando en un futuro también con eso, en la forma de cargar. Oye, toda la cepa Sauvignon Blanc está al inicio, la del Cabernet está al centro y no sé, el Merlot está al final. Entonces ya tener una estructura de cómo viene su carga. Hoy en día nosotros claro, vamos cargando a medida que también tenemos el espacio y vamos haciendo eso. Pero a lo mejor la plataforma también nos ayuda también a ordenar y a entregar un producto en sí al cliente más ordenado al momento de que lo pueda recibir. Está súper interesante. Quiero asegurarme que Se escucha bien. sigue la conversación, claro, que estamos teniendo y sobre todo Pablo, si se entiende hacia dónde va esto. Sí he escuchado bien, sí he entendido bien. Me da la sensación de que hay nuevas necesidades con respecto al informe, como por ejemplo entender o dejar plasmado digamos, cómo se ordenó el container respecto a la carga. Ahí no sé si eso tiene que ver con el scope de alcance del informe de carga. Me da la sensación de que, y no lo digo de majadero, me da la sensación de que todavía tengo un poco de desorden al respecto de cuál es la intención versus a qué queremos llegar con este informe de carga. Me refiero como a las funciones. ¿Vamos a mejorar lo que hoy día está o además de eso vamos a agregarle nuevas características que eventualmente el cliente o los clientes podrían necesitar? ¿Por qué pregunto esto? Veamos todo lo que necesitamos, pero vamos por orden. Veamos si lo que tenemos hoy día, o bueno, vamos por orden, es lo que propongo. Lo que hoy día está en el informe de carga está completa y totalmente validado. O sea, podemos enviar 30 fotos como 200 al mismo cliente o tenemos un límite de fotos dado que esas fotos se tienen que almacenar. Por ejemplo, ¿esas fotos son aleatorias o son una estructura que el cliente necesita de por qué son estas fotos y no otras? Esas fotos se revisan, esas fotos se almacenan. em, ¿Cuántas fotos necesitamos en realidad? Porque si vamos a necesitar 30 en una y 250 en otra, ahí entonces la capacidad de la herramienta que podemos llegar a tener puede llegar a ser muy amplia, lo que nos puede traer dificultades o no. A lo que quiero llegar con esto entonces es la pregunta,
lo que hoy día tiene el informe de carga, por ejemplo, con ese que estamos proyectando, yo podría considerar que esta información es la que va a ir y a partir de ahí vamos a generar nuevas características, como por ejemplo lo que está diciendo esta persona de que eh, tal vez el informe de carga necesita otra característica, que es especificar cómo la carga quedó ordenada dentro del container, que me parece, díganme ustedes si no, que sería una característica nueva de lo que hoy día el informe de carga no hace. Entonces, ¿vamos a generar nuevas características con el informe de carga? Sí. Entonces, para poder entender cuál es el alcance, dónde estamos, a dónde queremos llegar, para no tal vez extender mucho las necesidades que tal vez escapan de lo que es el informe de carga en realidad. Un poco de tratar de ordenarme yo y poner un poco la pelota a piso. No sé si me vas a entender. Pablo, lo que estamos haciendo es, estamos tomando el informe de carga actual y queremos mejorarlo. Vale. Ese es el scope. Y de ahí, ahora estamos haciendo la lista de pedidos, ¿no es cierto?, de lo que nos gustaría, para que tú lo tengas muy claro, y de ahí tú poder volver y decir, sí, esto se puede, esto no se puede, para esto habría que hacer algo así, asá. Entonces, ahora, para tu pregunta, todo lo que está en este informe es necesario. Ok. Y lo que queremos es, entre todos, darle una vuelta a este informe que tiene muchos años y aprovechar que está esta tecnología y que es más rígida, por lo tanto no queremos que se haga y después llamarte en 2 meses más y decirte, oye, ¿y podríais cambiarle esto? Entonces lo que queremos es darle una vuelta, por lo tanto el scope es el punto de partida actual y ahora estamos conversando cómo organizarlo. Okay. Ahora, yo no lo veo necesariamente, o sea, lo veo que está... voy a separarlo en dos. Un punto es que dentro de un contenedor hay varios productos que nosotros llamamos SKU. Esos productos tienen un número, ese pallet tiene un número de cuántos pallets de ese SKU hay. Por ejemplo, en este caso, que la verdad es un mal caso porque son justo solo SKU, pero en este caso, este pallet tiene un número que es el número 22 de 24 pallets. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí. Pero adicionalmente, este es el pallet número 1 del contenedor. Entonces el pallet tiene 2 números. Es el pallet número 22 de 24 de ese SKU, pero dentro del contenedor se cargó como el número 1, en la posición 1. Entonces, ¿qué es lo que está planteando? No, es que una mejora sería que cuando uno ingrese el pallet en el sistema y le toma la foto, que uno pueda escribir en esa foto una indicación que sea en el sistema Sauvignon Blanc, varietal 2025, pallet número 22 de 24, que va en la posición 1. ¿Te fijas? Sí. Y que el sistema te ponga al principio, igual como está acá, el 1. Que generalmente debería ser siempre así, pero ponte tú que alguien le saque foto al 2 primero antes del 1, pero que el sistema te vaya organizando esto en el número del pallet, que es el que se anota en plumón, porque esto se hace en el momento de la carga. Claro. Que anote el sistema el orden de ese número, que vaya enumerado. Así lo entiendo, ¿sí? Sí. Sí, puede ser el número que primero sacó, que es el 22. Pero este 1 no necesariamente queda al principio del contenedor. No necesariamente el primero. Pero a veces puede quedar al final. Puede también quedar al final. Por eso se coloca la numeración. Claro, entiendo que hay un proceso que es antes de estar en el puerto, por decirlo de una forma, antes del embarque, que es la etiqueta. Todos los datos de la etiqueta están hechos antes de la organización de llevar al pallet y el plumón entonces marca cómo quedan esos elementos ordenados en términos físicos dentro del contenedor, ¿cierto? Uh-huh. Ya, sí, eso lo entendí, que está el 22, el 24 y el 1. El 22 es el número de pallets del total de 24 que está marcado con azul, pero en lo físico, el cómo entraron esos pallets dentro del contenedor
que ahora sí Del- entiendo que también tiene que del ver con el contenedor, informe de carga, mire, es el plumón. cuando están Perfecto. adentro del Ahí puede contenedor, ser. y ahí va a ver la... Claro, así lo entiendo yo, Pablo. Mira, Ah, aquí le sí, van a sí. mostrar algo más. ver cómo entraron al Hay que ver contenedor. cómo entró, porque puede que entraba el 1, puede que Ahí entró el por el 17, 6. claro. Ahí creo que al principio, Más más atrás. no, más arriba, No. al inicio. Al inicio. O sea, claro, pero Cuando está el primero, creo. el primer Claro, palo. ¿cómo empezó la...? Estos son los primeros. Claro. ¿Cómo no sale nada? Empezó el 1 y el 4. Pero ¿Cómo partió no? el uno. Ah, está el 1. El 4. Después en la segunda ría fue el 9 y el 2. Entonces, como lo toma el guiadista para hacer el equilibrio del Sí. contenedor. Claro. Y la revisión nosotros la hacemos Ahora- dependiendo de cómo saca él. Ahora, ¿qué tan importante para el cliente saber en qué orden están los palets dentro del contenedor? ¿Alguna vez han preguntado eso? O sea, no lo han preguntado, pero imagino que hoy en día la logística también implica que va a llegar un informe con el detalle de la carga y ellos van a poder tener claridad qué pales vienen en el contenedor, en el orden, en este caso, y El después orden también de almacén. descarga, ¿no? Es que tal vez lo que podríamos Sí, decir no sé si va a ser protocolo- un packing allá, un pequeño O por un reclamo que sacan. pueden decir que llegó una caja quebrada, ya, pero ¿de qué posición está? ¿Qué palet palet? corresponde? Claro. Claro, es que en ese caso lo podríamos hacer como lo que estamos viendo es que no siempre van ordenados 1, 2, 3, 4, Sí. 5, 6. Tal vez lo que hay que hacer es que las fotos vayan en relación al orden. O sea que si primero saco la foto del 5, es porque el 5 va atrás. O sea, va atrás me refiero a que fue los primeros que se cargaron. Bueno, que el informe a lo mejor una vez que cuando ya esté la plataforma, a lo mejor va a tener ciertas ubicaciones para la foto, entonces a lo mejor va a tener para el primer pallet, vamos a tener claro que a lo mejor va a ser el inicio y a lo mejor van a quedar identificadas al tiro de esas imágenes o dos Claro. imágenes que van a quedar para como el primer pallet. Claro. Después el segundo, nuevamente las otras dos imágenes y van a quedar como el segundo pallet del inicio del contenedor, entonces ya va a tener una estructura, Ya, porque la misma va a saber. plataforma va a traer ese orden. Entonces Sí. ya vamos a saber esa estructura. A lo mejor Claro. uno igual puede identificar a lo mejor para que quede el registro de la foto con un número correspondiente, pero ya la misma plataforma nos va a indicar que como primer PAL que ingresó fue, no sé, el PAL 5 o el Claro. número 6, pero Sí. ya quedó La foto del porque la registro. plataforma va a estar con ese registro. Sí, creo que es importante Em, también dar ese orden. O sea, el informe de carga entiendo que es cómo se carga, o sea, lo que se envía, pero también creo, ahora que lo están explicando, el cómo se envió la carga, ¿no? Y por eso entonces la importancia de ponerle el número, independiente que no coincida con el número de pallet Claro. exacto del total, pero que sí está en qué posición dentro del contenedor, porque en rigor es parte del informe de carga, po. Cómo se cargó el envío, Claro. ¿no? Y yo creo que lo que dijo Claro, no la sé, chica, yo que creo creo que que también es importante si hay un deterioro, una botella quebrada, saber exactamente en qué pallet, cómo venía ordenado dentro del contenedor, porque también está la foto. Entonces, me da la sensación de que es casi que una seguridad para la viña esto de especificar el pallet, ¿no? Sí. Sí. Es Sí, una eso decisión que es tomamos el- nosotros, sí, Y además de eso, por ejemplo, también hay casos puntuales donde hay pallets donde nosotros enviamos cajas de muestra y también tenemos que identificar en el informe, decir que en tal pallet se fue, no sé, una o dos cajas de muestra de tal vino. Entonces, Sí. también tenemos que entregar a veces ese detalle Sí, y estoy en de qué acuerdo. posición quedó del contenedor. Fíjate que en este informe, que es otro informe, se hizo algo distinto porque se toma la foto de la tarja, Sí, de la impresión del sticker de caja claro. y del pallet. Es que ahí ese es como son 4 fotos prácticamente que debería tener. 4 Incluso fotos por cuatro. Cuatro pallet. fotos en rigor. Por ejemplo, debería uno tener la identificación de la tarja, ¿Pallet o SKU? Esto es por por pallet. pallet. Por ejemplo, ahí le toma la foto a la tarja para ver que declararon bien la cantidad, la foto del código con la impresión correspondiente y debería tener la foto del pallet por lado corto y lado largo. Uno O sea, esta por foto no Pallet. es según la norma que la sacó de la... Aquí, claro, por eso es que uno también a lo mejor ahí, a veces por el tema de espacio, a veces toman la foto de una posición y claro, a lo mejor también es como que también ordenar ese tema también con ellos para que tengan claro que son solamente 2 fotos por tema de panel.
Ya. Resumiendo, me parece que al momento del ingreso de fotos sería bueno que se pueda decir de qué producto es, cuántos palets son en total y qué número de palets de ese producto, que es en el fondo este número de acá, 3 de 6, y que después ojalá pudiera hacer un resumen, o sea, que diga acá, la cantidad de cajas son 420 y estas 400 están descompuestas en 200 cajas de este producto en los pallets 1, 2 y 3. Y 210 o lo que sea, 200 en los pallets 4, 5, 6. Sí, eso lo tenemos En el chequeo. en el chequeo. Pero no ponemos esa foto. Claro, y que las fotos se vayan, no sé bien cómo hacer para informar como la posición de cada pallet, además de la forma visual de ver la foto, ¿no? Lo que pasa es que en el otro informe queda el detalle. Por ejemplo, Pale 1, que fue el que ingresó, le colocan, o el que dejaron en registro, ponen toda esa información. Luego el Pale 2. El del número, el que está en el número del panel, Sí. escrito por nosotros, decimos ya, vale 1, Sí. después un Carmener, tantas cajas, para el lote, Y el combinado. foto de barra. Ya. El pale 2, Sería bueno entonces tener ese informe para ver bien cómo lo hace. Ya, está bueno ese tema. ¿Alguien tiene alguna otra observación? Y quizá va de la mano de hacer este resumen de pallets también, pero el diseño, ya que es enviado a los clientes, hacerlo con un punto de vista un poquito más amistoso, pero sé que tiene que ser súper directo siempre esta información, ¿eh? Pero ponte a empezar con un resumen, una tabla de resumen de la carga, podría ser. A ellos les interesa mucho saber si corresponde a lo que pidieron o no. Ahí se van a dar cuenta si falta algo. Por ejemplo, de repente no va a jugar en contra poner tanta información también. Pero abriendo la puerta que hice una tabla de resumen para iniciar sería bueno para contextualizarlo más amistosamente hacia lo que viene después del informe. Sí, yo estoy de acuerdo, Sí. creo que O sea, no es- voy entendiendo un poco mejor el flujo, las necesidades y como la historia que debe contar el informe. Estoy de acuerdo con que, como ver una película, ¿no? Voy a llegarle a la metáfora, lo que decía Tomás. Ok, voy a ver la sinopsis, ¿qué es lo que voy a recibir? Puros totales, 420 cajas separadas en 40 pales, estoy inventando números, de esta y esta cepa, perfecto. Y ahora voy con el informe. ¿Dónde está? Ok, tengo el pallet 1 de 24 que está en el container no sé cuánto, foto. Y así sucesivamente para tener el orden de qué voy a recibir, dónde está la documentación y luego dónde está en la posición de cada container. Hoy día me lo estoy imaginando de esa manera. Entonces cuando la persona reciba el informe va a tener exactamente claro, como decía Tomás recién, el resumen inicial y luego el detalle de qué pallet, qué número de pallet, qué trae cada pallet en términos de cepa y en qué posición del container está. Creo que ahí tenemos las tres dimensiones. No sé si habrá una más, pero creo que es eso. Las necesidades que está teniendo el cliente, partir con un resumen inicial. Yo creo que es súper importante, igual va a ser súper importante, entretenido, poder entender el proceso de cómo se hace para poder entonces definir cómo se hacen las fotos, qué tipo de fotos, entendiendo el contexto en que la persona va a estar haciendo su informe. Eh, Estoy anotando todo, así que creo que me va quedando bastante más claro y ya estoy teniendo una imagen más o menos consecutiva Claro. de la y el utilidad. detalle. Entonces, a lo mejor se duplica la información y para el cliente ve un tremendo informe igual. Usted se obliga porque la guía Despacho ya sabe las cantidades que tiene. Y la documentación también. Y sale el lote, todo, y sale todo. Hecho por la guía. Pero, claro, es duplicado. Yo entiendo eso y entiendo que hay que tener cuidado con no hacerlo demasiado complejo, demasiada información. Pero sí creo que hoy en día Eso. cuesta ver en este informe dónde está de qué producto estamos hablando. Por eso creo que usar la información mínima
cuántas cajas van en total, de qué producto, en qué palet están. Tú quieres saber dónde está el Sauvignon Blanc, baja a la sección Sauvignon Blanc. Y ¿En aquí qué están las fotos de container todos los palets está? Sauvignon Claro. Blanc. Baja a la sección Carmener. Aquí están los palets del Carmener. Así me lo imagino yo. Y es verdad que yo también lo había dicho, tal vez poner cuántas solicitó y cuántas llegaron, tal vez eso, este no es el informe para eso. Se nos va a complicar y eso Está en la verdad guía lo de podríamos despacho hacer con en la eso. guía de despacho, decir, mira, Claro. solicitada, despachada. Claro, hay que ver lo que quiere el cliente, a lo mejor él quiere ver el inicio del contenedor a la mitad y que no se paga completa, porque ver un compilado de fotos igual es como cuando le mandamos a Víctor Bueno la etiqueta, el tanta etiqueta que a veces se No saben qué prueba hacerse, no alcanzan a ver. Claro. Yo pensando en, sé que puede ser repetitiva la info, pero es como un informe formal poniendo un resumen ejecutivo adelante. Creo que sea más duro, una tabla con info nomás. Es que lo que pasa es que después llenarlo, como que esa información de lo que solicitó el cliente, no la tiene la persona que llena el informe, entonces habría que tener un tercero. Entonces estoy pensando que si nosotros queremos hacer el informe de carga, ese informe lo llena una sola persona. Una sola persona. Con lo que se Como está hoy carga. día, con lo que se cargó. Eso lo puede hacer una sola persona. Pero si ya queremos decir qué es lo que solicitó el cliente, eso ya lo tendría que llenar otra persona, ¿no? Claro. No, y no creo que sea necesario meterlo en esto. Si esto Claro, yo ahí creo que carga se empieza a exclusivamente. ¿Y qué opinan de incluir las fotos de la etiqueta del producto? Me encantaría. Las etiquetas del producto. Quizá superpuestas sobre las de los pallets, para que sepan qué producto está en cada pallet. De repente en los pallets mixtos nos vamos a complicar, quizá. Podemos tener pale mixto y pale puro. ¿Cómo lo de ustedes? La etiqueta del producto se refiere a qué se... lo que dice él en un pallet. La etiqueta es de cada SKU. La etiqueta del vino. Que cada vino tiene su etiqueta, la foto del producto que va en caja. Se pegaban, las cajas se pegaban. Lo que pasa es que, espera, que estamos teniendo más de una conversación. A ver, espera. Sí. No sé la verdad. O sea, la idea sería, hay clientes que nos piden que hagamos fotos del frente y del reverso. ¿Sí, no es cierto? Sí. Sí. Ya. Hoy en día esas fotos se toman aparte. Calidad, con su teléfono, toma fotos frente y reverso. Parece que se pegaron. Sí. Oh, qué lata. Estaba medio delicado el internet en la viña. Sí, me dice Sebastián que en la bodega creo que... no. Ahí está, ahí están, sí, volvieron. Ahí sí, acá se va y en más la señal. Voy a sacar de vuelta. Entonces, creo que sería genial. Ah, se nos cortó. ¿Sí? ¿Ustedes nos siguen viendo? Te escuchamos. Sí, te sí, escuchamos. está. Lo que tenemos un informe donde se saca una foto del frente de la etiqueta y del reverso. Entonces lo que pensaba es que sería genial si es que, por ejemplo, se crea el informe de la E, en este caso, así me imagino la solución, que puede ser otra. Se crea el informe de la E 25260. Y incluso antes de la carga, puede ser una semana antes de la carga, calidad ya subió información de Sauvignon Blanc, etiqueta frente, etiqueta reverso, y tal vez etiqueta del producto terminado. ¿Se fija? Sí. Y después, una semana después, cuando llega el momento de la carga, este sistema, que no sé si será capaz de hacerlo, cuando la persona de carga le pone E25260, ya llama esa información que tiene sobre el SKU Sauvignon Blanc y llama esa foto. Tendría que saber cómo presentarlo, pero como que pudiera ser cargado por dos, pensando en que se mantenga exactamente igual como es hoy día. Ahora usted dice, claro, uno podría pegarla en el panel y con eso saca la foto en el panel, saca todas las fotos de una sola persona. Que tampoco es mala esa opción. Sí, pero parece igual quieren ver como la línea, por lo que veo, sacar como esas cosas. Es que yo creo que ahí hay que separar también porque hay requisitos que son de marketing.
Y la verdad es que una cosa es de marketing y otra cosa es de calidad. Porque tampoco, a mí no me cuadra que estemos pidiendo calidad, que empiecen a posar y como mostrar el vino, eso es otro requerimiento. O sea, a veces sacan fotos, por ejemplo, de cuando se está etiquetando, fotos después de la línea, cuando va a entrar al encajonado, después sale del encajonado, cuando se pone el código. Todo eso Pues, un sacan, montón. sí, pues sacan varias fotos, entonces... Y esas solicitudes yo no las conocía. Sí, en calidad de piden esas fotos. O sea, yo creo que sacan fotos por todo, saben que andan con esa. ¿Y eso qué lo está pidiendo? Yo pedí algunas ¿Un veces. cliente o son varios? Varios chinos, son varios. Sí, pero es que una cosa es que piden frente y reverso y otra cosa es que empiecen a pedirnos por cada contenedor Sí, fotos eso. para todo. Claro, Igual ahí, o sea, hay un lo límite. podemos hacer, pero hay que poner límite porque no Sí, lo podemos hacer para todo. claro. Igual podemos escribir un protocolo de uso y de qué hace y qué no hace y si necesitan algo más los clientes, validarlo, po. Ujú. Claro, porque si no el cliente piensa, y yo entiendo que pidan de vez en cuando un video y todo lo demás, pero no para todos los despachos. Mm. Ujú. Sí, no, para todos no. Cada tantos. Ya, bacán. Pablo, tú ves cómo es hacer que en el fondo se llene la información en dos instancias y poder incorporar al menos, que yo creo que sí agrega valor, porque es la primera vez que van a ver esa etiqueta impresa, agregar la foto del frente, el reverso y la botella. Sí, está buenísimo. O sea, ojalá se pudiera. O sea, yo creo que claramente tenemos que lograr entregar la mayor cantidad de detalle, entendiendo facilidad de contexto cuando la persona esté ahí y por supuesto que esa información se vea reflejada rápida, liviana, etcétera. Estamos de acuerdo. Estoy tratando de, o sea, estoy procesando todo lo que dicen para poder eh, permitir todo eso. Igual creo que en el Claro, lo proceso, que en el significa proceso, que ujú, en el proceso creo que, perdón, va a ser muy importante para mí y creo que también para la persona que va a hacer el informe o las personas que hagan el informe, poder entender el contexto, todo lo que necesitan, tal vez estar ahí haciendo el informe con ellos, creo que va a ser importante para también dilucidar cómo se usa, cómo se construye, cómo se va a construir, para que esta nueva idea, esta mejora, también no complique a los chicos que están haciendo el informe, que por lo que veo no está ni fácil ese informe y es bastante importante que llegue muy bien hecho, entendiendo que los clientes a veces son complejos. Claro, sí. oye, sería bueno, Pablo, yo vengo seguido, podríamos coordinar una visita, venir o hacerlo por virtual. Y por eso mismo, Pablo, la Katy que está acá, te quería hacer una pregunta. Sí. Este informe se va a hacer inmediatamente, ¿no es cierto? Una vez que se despacha el contenedor, va a quedar al tiro en la plataforma. Lo que estoy pensando es que sí, una vez que se publican las imágenes, las fotos, va a haber tal vez en términos prácticos y tal vez como para imaginarnos una historia, vamos a entonces tener un enviar o un generar informe, un botón, digamos, al final de todo el proceso que van a tener que hacer o que hacen. Y entonces ese informe se debería generar, lo que yo estoy proyectando en términos de flujo es generar informe, entonces ese informe quedaría guardado en la plataforma y debería ser despachado por email a ya sea a la persona que hizo el informe, a alguien que está a cargo o al cliente o a quien usted estimen conveniente. Entonces se genera el informe y se envía, esa es la idea, no es que según lo que entendía, este informe que ustedes hacen, lo hacen, o sea, sacan las imágenes, después lo arman manual y luego lo Claro, envían y después se pesando envía. 30 megas, una cosa así. Claro, la idea es que no, que ustedes estén ahí en el puerto, no sé, en el contexto, y que la última acción que haga la persona que está a cargo del informe es darle clic a generar informe. Y ese informe se genera, valga la redundancia, y se envía a quienes conviene, a quienes ustedes entiendan, ya sea para la revisión o eventualmente para emitirlo al cliente y al respaldo de Cremaski.
Claro, y Esa tendría es la una idea. etapa primero cuando sacamos la foto y chequeamos lo que va y después la otra parte que sería cómo va la ubicación dentro del contenedor. Que Sí, sería la etapa 2 de la foto. Cierre el contenedor, sello, generar informe y se envía. Claro. exacto. Acá, Pablo, hay una preocupación, por eso yo como que de repente puse el tema de la tecnología o la solución, Ujú. porque yo diría el mayor avance es que queremos lograr es que uno pueda sacar las fotos desde cualquier teléfono conectado a internet y que del teléfono se vaya directo a este preinforme que no está emitido, pero que se suba ya a la plataforma y no tener que andar con la cámara, que a veces se echa a perder, que a veces se le acaba la pila, o, em, y después tener que hacer esta descarga de la foto y todo ese proceso que lo hace súper difícil de Súper poco administrar cuando uno eficiente. tiene que hacer 8 cargas al día, Eso, sobre todo. eso, sí. Yo tengo un flujo más o menos definido, se los voy a comentar para ya. Tiene que ver con una aplicación móvil del teléfono que va a ser exclusiva de Cremaski, en donde la persona en efecto va a tener su teléfono, y con eso se va a armar el informe, ¿ya? O sea, la idea es que se suba información de texto, información imagen texto, en una estructura más o menos definida. Y claro, que para la persona sea, la preocupación sea subir la información correcta, en el orden correcto y ya, que no tenga que descargar fotos, que preocuparse de la cámara, porque tal vez tiene que hacer 8 informes, tal vez tiene pega más acumulada. eh, que el informe en definitiva signifique hacer las imágenes correspondientes, completar los datos correspondientes y ya, y generar informe, que no haya que ir a descargar fotos, que no pesen 30 megas cada foto, etcétera, etcétera. Básicamente que sea como un escaneo, foto, informe, generar y ya. Todo desde el teléfono, ¿ya? Va a tener como, tomando lo que Genial. decía también Tomás al principio, por supuesto que va a tener un diseño, que yo voy a buscar que sea mucho más corporativo, entendiendo que le estamos enviando a canadienses, a chinos, a alemanes, etcétera, que tenga un tema corporativo, que haya entonces una evolución en lo que se está enviando hoy día respecto a lo que se va a comenzar a enviar no sé, el segundo Q del año 2026. Tiene que ver con eso. Sin duda, la idea es partir por esa necesidad que se plantea al principio de facilitarle al operario que genera el informe hoy día, eh, en términos de eficiencia, que ojalá se demore 1 hora menos y pueda hacer en definitiva 8 al día, sin mucha carga laboral, ni cognitiva, ni de tiempo, ni de costo. Eh, Esa es la idea, sin duda. Desde el teléfono, sin cámara, sin Buenísimo. descargar nada. No, yo Hay una creo que ese sería aplicación que el se llama plus. Flutterflow y esa nos ayudaría a generar nuestra propia aplicación única de Cremaski, casi que si nos resulta increíblemente bien, patentada para que la puedan vender. Para eso yo creo que es muy importante para mí, como decía, entender todo esto y creo que también en una etapa que ojalá se pueda lograr el entender cómo el operario genera ese informe. Para mí es muy importante poder entender el contexto porque entonces creo que el stakeholder en este caso es el operario, lo que necesitamos que tal vez Katy o no me acuerdo el nombre del chico, que si son ellos los que hacen los informes, la idea es justamente hacerlo a la medida de ellos y por supuesto con resultado de que el cliente reciba algo más ágil, más liviano y mucho más corporativo. Esa es la función. Buenísimo. Oye, Ujú, sí. genial, quedan todos entusiasmados Yo también. con poder avanzar, pero yo creo que es bueno, a mí me ha pasado en otra oportunidad que uno se apura en hacerlo antes de darse el tiempo de estas sesiones de Contexto. visualizarlo, de agregarlo, entonces Ujú. está genial, ojalá lo pudiéramos tener mañana, pero tomémonos el tiempo de seguir discutiéndolo. Nosotros lo que podemos hacer, Pablo, antes de forma rápida, es tomar videos de la zona, de cómo se hace, fotos y así un poco ponerte en contexto Sí, me ayudaría. de todo eso, de una forma rápida. Hasta ahora yo tengo entonces, voy a volver a compartir. Tengo que
objetivo es hacer con más diseño el formato. Esta tabla resumen, en el fondo crece, porque incluye más detalle en qué son estas 420, cómo están descompuestas estas 420 cajas, agregando el producto y los pallets. O sea, estos 6 pallets ya no son 6 pallets, sino que son 6 pallets, que 3 pallets son X cajas, Claro. X cajas y así. Creo que le falta también quién hizo el informe. Ah. Después hablamos sobre la organización de estas fotos, en donde por un lado está agruparlas por SKU, y después está que tal vez están integrados o no, no sé bien cómo resolver ese problema de poder indicar cómo están posicionadas dentro del pallet. Y esta última idea, que a mí la verdad es que comercialmente me gusta, es de incorporar las ¿Qué tal? fotos del producto que va dentro de estos pallets, que serían, yo lo veo en 3 fotos: frente, reverso y el producto completo. O sea, que se vea la botella que se usó, la tapa por el frente. Hasta ahí vamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ya. No sé si alguien tiene más sugerencias, algo. Sí, vamos a agregar la información que agreguemos en el resumen ejecutivo inicial, como queramos llamarle. Acordemos qué agregar, me parece. Haz una tablita con varias columnas, que son todos estos datos. Seguramente va a tener la columna de marca, variedad, número de cajas, número de pallet. Claro, Y además, ya, marca. no sumaría formato de caja, quizás si es 12 o 6 o 20. Y voy a mandar ahí. Si el que sacamos, lo voy a mandar porque... Eso. Sí. Y quizás también el código de la caja, pero decía, eso quizás ni es innecesario. No, ya es innecesario. Mira, acá hay un informe, como decía antes, hay otro informe que se hace junto con este, pero que no se le envía a los clientes y que no lo solicitan. Entonces, veamos qué tiene ese informe. Claro. Tal vez Ya tenemos. ellos dicen que mucho de eso ya está en este informe, entonces lo que podemos hacer es consolidar 2 informes en uno, y tal vez con eso además Claro. la persona que lo hace se le simplifica Los la datos ya tarea se y le da están más tomando. transparencia al cliente. Claro. La verdad, nada mejor para el cliente que saber, o sea, hoy en día ellos no saben que hacemos estos chequeos adicionales. Entonces, para nosotros, si no tiene un costo de manejo de información, es mejor transparentar que hacemos ese chequeo. Sí, Eh, sí, genial. Sí, creo que Sí, va a quedar transparentarlo también ayudaría a la marca a dar confianza, ¿no? Claro, dar confianza. Mira, yo creo que ya tenemos que ir terminando, son ya 1 hora. Yo voy a leer muy rápido, salvo que alguien tenga alguna otra sugerencia. Yo No, estoy alineado. adelante. Pablo Estoy bien, estoy súper bien. y Pablo Iturriaga. Yo bien por acá, la verdad que nosotros somos los que enviamos el informe, entonces la verdad los que tienen que discutir ahí de acuerdo a las necesidades de los clientes y también quiénes son los que cargan este informe son los que tienen que opinar más. Y en base a lo que han dicho y todo, yo creo que estoy bastante de acuerdo en general con lo que se quiere lograr con esta automatización. Creo que lo principal y por el lado del que más importa ganar es por el lado de todo lo que hay detrás del trabajo manual de sacar estas fotos, llevarle al informe, mandarlas después por correo. Creo que eso es lo más importante, Doloroso. porque por el lado de lo que tiene que ver con los clientes y los requerimientos que yo veo, sinceramente es muy poco, yo diría, lo que lo revisan. De hecho, nosotros lo enviamos, no hay ningún feedback, no hay ningún retorno al respecto, lo reciben nomás los clientes y en caso, yo creo que donde más sirve este informe es en las situaciones que se generan especiales, así como faltó una caja o llegó una caja dañada.
o el cliente en específico quiere saber dónde va su Cabernet Sauvignon ubicado dentro del contenedor. Son casos más puntuales más que generales, creo yo. Pero todo lo que han conversado durante este rato, yo la verdad me hace bastante juego y si obedece obviamente de acuerdo a las necesidades del cliente que ustedes ven como comerciales, mucho mejor. Cada vez hay más clientes que piden cosas que no estamos acostumbrados a recibir. En Brasil también hay varios clientes que piden fotos de las botellas, incluso que en la contraetiqueta se alcance a ver el número de lote para poder autorizar el despacho previamente. Entonces, también está bueno eso de agregar fotos del producto terminado, de la etiqueta también. Prácticamente todos los clientes de China nos piden la etiqueta escaneada, además de los documentos, frente y contra. Y ahí nosotros tenemos que estar enviando la solicitud una a una, por así decir, a calidad, a Bernardita. Y ahí también dentro de lo que ella también puede hacer, de acuerdo a sus tiempos, las va enviando. Entonces, este proceso yo creo que sin duda va a ayudar a que Perfecto. todos andemos mejor. Sí. Gracias, Pablo. Mira, yo para cerrar y en el fondo podemos volver a reunirnos y si tienen más sugerencias me las pueden enviar. Yo lo que voy a hacer para facilitar esto es, vamos a generar un documento Word que ojalá resuma de buena manera lo que conversamos ahora y los diferentes puntos que podamos ir también ahí agregando ideas, discutiendo para que quede algo más claro y tangible de lo que estamos pensando. Y tal vez incluso podemos generar como un prototipo. No sé si vale la pena hoy en día, Pablo, tal vez es re fácil y no es necesario hacer un prototipo así en Word como se vería. Eso por un lado, pero sí crear un documento con la solicitud y con el proyecto. Yo tenía algunas otras cosas que son muy pequeñas, pero me gustaría comentarlas. Entonces, uno era, que es como el corazón de esto, es que se pueda crear desde cualquier teléfono conectado a internet y que no haya necesidad de estar pasando fotos y reorganizando. Tengo un tema que no lo hemos conversado ahora, pero que tiene que ver que estos informes queden respaldados, ojalá en algún sistema de nube que tenemos actualmente, que tenemos Dropbox, es el que usamos para la compañía, pero también usamos OneDrive en forma personal, pero Dropbox. ¿Por qué, Pablo? Eso creo que es importante, es porque este informe se manda por correo, entonces no puede pesar mucho. Pero cuando llega un reclamo, nosotros a veces tenemos que hacerle un super zoom a la foto y ahí sí necesitamos que tenga alta calidad. Entonces, creo que como de este informe hay una versión que es para correo, para envío, pero la duda es si será posible que igual quede archivado, tal vez en el mismo sistema y no es necesario pasarlo a un Dropbox, este informe en alta resolución para uno poder ir y a veces ver, nos reclaman de que el piso del contenedor tenía aceite y en destino nos quieren cobrar $1.000 por limpiar ese aceite. Entonces nosotros tenemos que vernos a ver así si es que realmente había una mancha de aceite en la esquina del contenedor. Entonces está ese tema como el respaldo en alta y tratar de que los formatos sean livianos para enviar por correo. Después está todo lo que hablamos de organizar las fotos por SKU, indicando las cajas, marca, variedad, calidad. La posibilidad de agregar comentarios o notas. Tengo como idea si es que sería posible que uno pudiera, la versión que se envía, que uno pudiera traducirla, los campos que son fijos, traducirlos a, por ejemplo, portugués, inglés, chino, ruso, a diferentes idiomas. Esto es lista de... Wishlist. De SEO, ¿ah? Pero ¿por qué no pedirlo? Claro. Porque la verdad los chinos no van a tener idea que ahí dice Rampla. Que de hecho Rampla en verdad... ¿A qué se refiere con Rampla? De hecho. La patente de la Rampla. Esta es la patente del camión y esta es la patente de la Rampla. Ya no se me había ocurrido. Ya. Bueno, Ya. ahí está.
Después tengo la duda si por correo, dependiendo del peso, si adjuntamos el informe o adjuntamos un link de descarga. Como que, por un lado, creo que estos informes cuando terminan pesando 2, 3 megas, saturan los correos. Si fuera liviano tal vez no, pero si fuera muy pesado tal vez un link de descarga, que tampoco me convence mucho, porque muchos clientes tienen bloqueado poder descargar archivos. Así que la verdad es que al final se traduce eso en que si esa es la versión que se envía por correo, ojalá que no pese más de 1 mega. Revisar el informe de chequeo manual que se hace de calidad para ver cuánto de eso, si fuera posible integrarlo acá y tal vez resolver 2 informes en uno. Incluir las fotos frente, reverso con lote y botella en cada SKU. O sea, ahí serían 3 botellas, 3 fotos más por SKU. Tengo también que el nombre que genera este archivo tenga una estructura que parta con la referencia, la fecha, y por ejemplo, y el destinatario. Kremaski Furlotti o Kremaski, ¿te fijas? Cosa que sea bien estructurada y que sea fácil de buscar el día de mañana. Y estandarizar también las fotos que se toman, porque vimos que algunos pallets se tomaban por los ambos costados, otros se tomaban como en el vértice. Hay veces que van fotos del piso del contenedor, hay veces que no. Entonces ahí va un trabajo nuestro también de definir bien qué fotos van, cómo se toman, y ahí determinar cuántas fotos. En todo caso, Pablo, en general un contenedor grande, hay diferentes tamaños de contenedores, yo diría, en un máximo llevan 15 CKU. 15 CKU, si uno dijera, son 3 fotos solamente por SKU para incluir la botella, ahí son 45 fotos, más 2 fotos por pallet, que son, digamos que son 24, son 48. La carta y el código. Sacamos la carta y sacamos el código. Es que en algunos le sacan y otros no. En los que son de varios, no, pues se saca uno. Claro, por lo menos 24 más. Y más las fotos del pallet, yo creo que estáis hablando en un máximo, a mí me da 122. Pero sería limitado 122. Empieza a hacer en hartas fotos, se pasó. Son hartas fotos. O sea, este informe nomás, uno lo ve hacia la rápida, este informe puede tener... No tiene como Vamos a hacer una película. 50. Ah, que este chiquitito, son 6 pallets. Son 24 paletas. Claro, este informe acá debe tener 60 fotos. Si son 2 por pallet, casi que algunos le sacan hasta 3. Claro, porque son por pares. No, y además después empiezan estas fotos de cómo se cargó. ¿No? Son informes de 60 a 150 fotos. Y eso es básicamente para respaldar el envío. Porque ¿cuántas páginas tiene? Tiene 11 páginas este informe. 11 páginas. ¿Cuánto pesa ese? 60 megas, una cosa así. Bueno, da lo mismo, no te preocupes, no te preocupes. 5 megas. Oh. Claro, si tiene 11 páginas y son 6 fotos por página, son 66 fotos este informe, que tiene un poco menos porque la primera tiene 4, por ejemplo. Eso sería, no sé si algo más, algún comentario adicional. Sí, respecto al respaldo, como decían en un inicio, bueno, yo voy a también hacer un resumen un resumen técnico de las ideas que estamos obteniendo. Yo creo que ya estoy en posición de avanzar en proponer un flujo de trabajo tipo, o sea, un diagrama de flujo tipo, está el operador, entra una foto, completa los datos, como seguir el paso a paso, como para entender más o menos
la información, el proceso, cuántas fotos aproximadas, la información puntual que sí debería ir sí o sí, y poder ordenar eso como un paso a paso, ¿no? Combinado entonces con el resumen que también yo estoy obteniendo de esta REU para saber información que probablemente necesite o aclarar, para ya poder avanzar en tal vez generar una suerte de prototipo, tal vez no visual de cómo lo vamos a hacer y cómo se va a ver, sino que cómo operativamente funcionaría, por ejemplo, el tema de las fotos, al respecto de cuando tengamos entonces el informe listo y tengamos que hacer clic en generar informe, ese informe va a tener que ser liviano, por lo tanto tampoco es que podamos hacer fotos muy laxas, sino que nos vamos a tener que preocupar también de hacer buenas fotos, porque necesitamos calidad, pero no necesitamos que pese 20 megas, pero sí que esté bien tomada. Y eso no tiene que ver con un teléfono, eso tiene que ver con estar quieto y tomar una buena foto. Más que eso, no tiene que ver. Se va a enviar o sea, tiene que sí o sí haber un respaldo interno para poder ustedes mismos, independiente de para qué lo usen, ustedes deben tener sí o sí un respaldo, porque ustedes son los que emiten, entonces se tienen que asegurar de que ese informe ustedes lo emitieron. ¿Cómo? Con ese respaldo, y podemos tener dos caminos, ya sea que nos quedó tan bien la solución que se envía directamente al cliente y también a las bases de Cremaski, ya sea a un Drive o a cualquier tipo de cloud, ¿ya? Eso sí o sí, tiene que ser así, ¿ya? Sí. Lo de la cantidad de fotos está bueno tenerlo pronosticado también porque entonces podemos saber ese límite de 200 fotos, por ejemplo, por informe, para saber cuánto podría llegar a pesar para que entre por un correo sin ningún problema. Sí, cuando tú mencionaste al comienzo de la reunión que definir si son 35 o 200, a mí me sonó 200 como una exageración, pero ahora ya no lo veo tan... Tan exagerado. Ok. Ujú. Ya. Ajá. Sí. ¿Se fueron? ¿Nos fuimos? Ah, ya. Estamos. ¿Estamos? Parece. ¿Sí? Se les paralizó. Sí, se les paralizó. Ya. Y Bueno, bueno, yo estoy claro en definitiva, así que no hay ya. mucho más que hablar, ¿vale? Bueno, dale, un Bueno, gustazo, Tomás, Pablo. muchas gracias Está por bueno, cualquier todo. cosa nos hablas. Les hablo, no hay problema. Encantado con esta solución. Un abrazo. Igualmente, adiós, buen día. ¿Qué pasa? Ahí volvieron. ¿Sí o no? No volvieron. No volvieron. Ya, Deben Tomás, estar locos intentando. Gracias, Pablo. buena Un tarde, abrazo. adiós.